Estamos en el capítulo 12 ya del libro de los Jueces y en el versículo 1 encontramos nuevamente algo interesante. Los efrateos nuevamente están haciendo acá un reclamo. En esta oportunidad se lo están haciendo a Jefté. ¿Se recuerdan? Con Gedeón lo hicieron, pero ahora se lo están haciendo a Jefté. Parece ser que los hijos de Efraín tenían un problema de susceptibilidad, Y eso es algo, hermanos, que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, porque a veces nos sucede a nosotros también, ¿verdad? La susceptibilidad, la ofensa, es realmente una muestra de orgullo escondido allí. Los de Efraín Bueno, ahora sí. Podemos continuar ya. Ahora sí se oye mejor. Bueno, vamos a ver si funciona esto. Les decía que en el versículo 1 encontramos nuevamente a los efrateos haciendo un reclamo, y ahora en esta oportunidad lo están haciendo con este nuevo juez, Jefté. Dijimos que los hijos de Efraín parece ser que tenían un serio problema de susceptibilidad. En el tiempo del juez Gedeón, como ya vimos, hicieron un reclamo similar cuando fue la guerra contra los madianitas. Y en esta oportunidad Gedeón fue muy diplomático y les contestó de una manera muy mansa, diciéndoles que lo que ellos habían hecho, matando a los reyes Oreb y Zeeb, o príncipes más bien, eran mejor que lo que ellos habían hecho con los madianitas. Eso lo encontramos ahí en Jueces capítulo 8 y versículo 1, ¿recuerdan? No es el rebusco de Efraín, les dijo Gedeón, mejor que la vendimia de Abiezer. Pero los de Efraín nuevamente reclaman, y ahora a Jefté
Sin embargo, Jefté, hermanos, no era Gedeón. No era Gedeón, y su respuesta fue una respuesta realmente diferente, muy diferente. Veamos el reclamo y la respuesta de Jefté. Dice el verso 1 en adelante de Jueces 12: entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Mire qué tremendo. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida, y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Aquí se ve claramente que pues lo que estaban reclamando los de Efraín no tenía razón de ser, porque Jefté sí los había llamado, según el verso 2, pero ellos no respondieron al llamado que les había hecho Jefté. Así que Jefté se molestó, y se molestó con ellos por su indiferencia y también por el reclamo que le estaban haciendo. Y lo que hizo fue reunir a los varones de Galaad, y lo que hizo fue pelear contra los de Efraín y los derrotó. Realmente esto no estuvo nada bien de parte de Jefté. ¿Por qué? Porque los de Efraín finalmente eran israelitas, y pues no era tal vez lo más apropiado hacer lo que hizo Jefté. Mire lo que dice el verso 4. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, y fijémonos en este detalle, porque habían dicho, esto dijeron los de Efraín: vosotros sois fugitivos de Efraín. Así se referían a los que estaban con Jefté. Vosotros los galaaditas en medio de Efraín y de Manasés. O sea, todos los de estas tribus del otro lado del Jordán, los de Efraín los estaban considerando de una manera burlona como fugitivos de Efraín. Esta información que aquí se nos da es realmente interesante. Parece ser que los efrateos de alguna manera menospreciaban a aquellos que seguían a Jefté. Recordemos que Jefté se había allegado a gente de mala reputación, y debido a eso los de Efraín le decían a los de Galaad que andaban con Jefté que eran fugitivos de Efraín. Este lenguaje era realmente un lenguaje retador, el que estaba usando Efraín. Sin duda, este lenguaje así grosero y de burla provocó aún más a Jefté, lo provocó más. Así que los de Efraín también, ahí sí que por bocones, digámoslo así, fueron derrotados por Jefté. Jefté pues se levantó contra ellos y peleó contra ellos. Ahora, en los siguientes versículos se nos describe algo también muy interesante. La forma que los de Galaad tenían para reconocer, fíjese bien, la forma que los de Galaad tenían para reconocer quiénes eran los efrateos para matarlos, era muy particular, era muy peculiar. Veamos en la versión Palabra de Dios para Todos, para entender mejor. Versos 5 y 6. Los de Galaad tomaron control de los lugares por donde la gente cruza el río Jordán para ir al territorio de Efraín. Cada vez que alguno de los hombres de Efraín llegaba huyendo en esa batalla contra los de Galaad, ¿verdad?, contra los de Jefté, y pedían que los dejaran cruzar, los hombres de Galaad le preguntaban:
¿eres de la tribu de Efraín? Si el hombre respondía que no, ellos le pedían que dijera la palabra Shibolet, Shibolet. Si el hombre decía Sibolet, ellos sabían que era de Efraín y lo mataban. Así mataron 42,000 hombres de Efraín. ¿Qué le parece? En primer lugar, aquí vemos que los fugitivos ahora resultaron ser los burladores, los de Efraín, porque iban huyendo, digamos, de los de Galaad. Iban huyendo del territorio de Galaad. Y aunque los de Efraín mintieran al principio, eran fácilmente descubiertos por su pronunciación, Recordemos que los galaaditas vivían del otro lado del Jordán, mientras que los de Efraín vivían de este lado del Jordán. Así que, debido a que eran tribus diferentes, regiones diferentes, la pronunciación definitivamente variaba y no era la misma. Eso lo vemos incluso nosotros aquí en nuestro país. La pronunciación que tienen algunos de nuestros pueblos es las palabras que usan, y la pronunciación es diferente a la que nosotros usamos aquí en la capital. La victoria fue grande. 42,000 efraínitas murieron, pero la verdad fue culpa de ellos. Primero, por cobardes, porque Jefté los llamó para la guerra y ellos no fueron, aunque después estaban reclamando que por qué no los habían llamado, y sí los habían llamado. Ellos tuvieron la culpa por cobardes, tuvieron también la culpa por susceptibles. Tenían una susceptibilidad y ya lo estamos viendo. También por envidiosos. Ellos tuvieron la culpa también por abusivos, porque estaban tratando a los de Galaad como fugitivos de Efraín. Hermanos, la verdad es que esto de alguna manera nos muestra que, porque tenemos que aplicarlo a nuestros días, ¿verdad? Que cosas como esas suceden y no debieran de suceder, hermanos, dentro de la iglesia. Todo esto está escrito, hermanos, para nuestra enseñanza, y finalmente somos hermanos, pues los de Galaad y los de Efraín eran hermanos, y eso no debía ser así. Un comentario. Si ustedes se dan cuenta, pues la manera de identificarlos a los de Efraín era por su pronunciación, por su vocabulario, pues. Y hermanos, nuestro lenguaje debe ser el lenguaje apropiado. Somos cristianos, hermanos, entonces hablemos como cristianos, hablemos correctamente, pues. Hay muchos cristianos que su pronunciación y su lenguaje es del mundo, pues usan palabras de veras que no son apropiadas para nosotros como cristianos, ¿entiende? Parece ser que Efraín tenía problemas con su boca, definitivamente, ¿entiende? Así que nosotros tenemos que tener cuidado. Fíjese, los de Efraín, primero reclamaron a Gedeón, problema de la boca, ¿verdad? Después le reclamaron a Jefté, problema de la boca, gente inconforme siempre reclamando. Se burlaban de los que seguían a Jefté, diciéndoles fugitivos de Efraín, burla, problema de la boca, ¿verdad? Y al final su misma boca, su lenguaje, su pronunciación, los descubrió. Ahí sí que el pez por su boca muere. Los descubrió. Ellos, por decir Shibolet, que significa arroyo, decían Sibolet, que significa carga. Eran palabras diferentes por la región, ¿entiende? Eran parecidas, pero eran diferentes. Y hermanos, yo creo que aquí hay un mensaje definitivamente práctico para nosotros también. Cuidemos, hermanos, nuestro hablar. Yo a veces oigo a algunos cristianos hablar y digo, por Dios santo, ¿cómo es posible? Porque se les van saliendo las tapas, ¿entiende?
Y dice Mateo, capítulo 12 y versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra, mire lo que Cristo dice, ociosa, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mire lo que dice Efesios capítulo 5 y versículo 3. Mire, realmente los de Efraín estaban siendo descubiertos por sus palabras y estaban siendo condenados por sus palabras. Muy bien, el verso 3 del capítulo 5 de Efesios dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Cuidado con el checoslovaco, hermanos. Porque hay unos que cuando están hablando, pareciera como que están hablando checoslovaco, porque dicen unas malas palabras y son cristianos. Sabíamos de un hermano que evangelizaba con malas palabras, y él decía y justificaba y decía, es para que me entiendan, es que esta gente solo así entiende ustedes, y decía malas palabras. Por Dios santo, hermanos, no puede ser. Mire, hermano, yo tenía un vocabulario de carretero, pero tengo 43 años, para la gloria de Dios, de que no digo una sola mala palabra. Sencillamente el Señor las quitó de mis labios. Hermanos, cuidemos eso. Amén. Muy bien. Dice el verso 7 del capítulo 12, y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Deseo concluir diciendo lo siguiente, concluir con lo de Jefté. Dios no ve las cosas como nosotros las vemos, según hemos estado descubriendo acá en este libro y sobre todo aquí con Jefté. Como ya vimos, hermanos, Jefté fue incluido dentro de los héroes de la fe, a pesar de todas esas situaciones de él que para nosotros tal vez lo convertían en alguien que no calificaba para ser un juez de Israel. Pero mire, Hebreos capítulo 11 y versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón y ¿qué? De Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Pero ahí se menciona a Jefté. Bendito sea el Señor. Muy bien. Ibzán es el siguiente juez de Israel. En los versos 8 al 10 vemos este nuevo juez, Ibzán. Es el número 10 de los jueces de Israel. No se dice realmente nada relevante acerca de él, solo que era de Belén. Por supuesto no de Belén de Judá, sino de Belén de Zabulón, que también había un Belén al norte, y que tuvo, dice la narración, 30 hijos a quienes casó con mujeres de afuera, al igual que sus 30 hijas, las cuales casó también con personas que no eran de ellos, sino personas que eran de afuera. Se dice de él también que juzgó a Israel por 7 años. Es todo lo que se dice. Elón. Del siguiente juez, Elón, el número 11, tampoco entonces se dice mucho, nada importante en realidad. Mire lo que dice el verso 11 y 12. Después de él juzgó a Israel Elón,
el Zabulonita, quien juzgó a Israel durante 10 años. Entonces murió Elón, el Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Es todo lo que se dice de Elón. Después Abdón, el siguiente juez. ¿Qué número es este? 12. Elón tampoco, estamos hablando de quién, de Abdón, sí, el número 12, ¿verdad? Él era hijo de Gilel, de la ciudad de Piratón, en Efraín. Se dice de él que tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaron sobre 70 asnos y que juzgó a Israel por 8 años. Así lo dicen los versos 13 al 15. Gloria al Señor. Muy bien, capítulo 13. Llegamos finalmente al último juez de Israel, que se nos presenta claramente como juez, porque sabemos que Barak también lo fue, Elí también lo fue, Samuel también lo fue, pero estamos estudiando los 13 que claramente vemos aquí que se nos presentan como jueces de Israel. Así que Samsón es el último juez de Israel, el número 13. Samsón, un hombre de veras muy, pero muy conocido, ¿verdad? Muy, pero muy conocido. Yo creo que tal vez es uno de los más conocidos por todos. Veamos su historia. Al igual que las veces anteriores, se nos dice que los hijos de Israel, en el verso 1, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. En esta oportunidad otra vez vemos que fueron, hermanos, los filisteos los opresores. Ya vimos que los filisteos en el pasado habían oprimido a Israel, pero ahora nuevamente. Su hostigamiento duró, como acabamos de leer, 40 años, y en realidad Samsón honestamente no terminó del todo con el dominio filisteo. Los filisteos siguieron molestando a Israel hasta los días de Saúl. Se cree que Samsón haya vivido en los días del sacerdote Elí. Acuérdense ya de los últimos. Parece ser que Elí lo debe de haber conocido. ¿Ok? A diferencia de las narraciones de los jueces anteriores, hermanos, esta narración, esta historia nos presenta algo muy interesante. Nos presenta, digamos, la concepción milagrosa y el nacimiento del juez, ¿entiende? En las narraciones anteriores no hemos visto, digamos, la concepción y el nacimiento de los jueces, pero aquí sí. Mire lo que dice el versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos, porque era estéril, ¿verdad? ¿Ok? Sora, hermanos, era una ciudad de Dan. Ahí podemos ver a Dan debajo de Efraín y a la par de Benjamín. Pues de ahí era la ciudad de Sora. Y debido a que los filisteos, fíjese bien, los filisteos quedaban ahí a la par, al sur, cerca de Dan, resultaba apropiado, digámoslo así, un libertador israelita de esa región. Los filisteos estaban siendo los opresores ahora, y lo propio era que un juez de esa región más o menos cercana se levantara. La mujer de Manoa es una de las 7 mujeres estériles, hermanos, que nos presenta la Biblia y que son figura de la iglesia.
Hay 7 mujeres en la Biblia estériles que son una figura de la iglesia. Ellas son Sara, Rebeca, Raquel, vamos a ver, Sara, Rebeca, Raquel, Ruth, la mujer de Manoah, la que estamos viendo ahorita, Ana y Elizabeth. De Ruth no se dice claramente que era estéril, pero se deduce por algunas escrituras que no vamos a mencionar ahorita. Sin embargo, estas son las 7 mujeres estériles que nos presenta entonces la Biblia. De la mujer de Manoah no se nos dice su nombre, así que como cada una de ellas sobrenaturalmente da a luz un hijo varón, hermanos, así también la iglesia, según vemos en Apocalipsis capítulo 12, dará a luz al hijo varón. Por eso decimos, son una figura de la iglesia del fin que finalmente va a dar a luz al hijo varón. Gloria al Señor. Realmente debemos estudiar las características de estas 7 mujeres para imitar las cosas que ellas hicieron bien, si queremos algún día calificar y dar a luz a Cristo en nosotros. Y que se cumpla en nuestra vida finalmente las palabras del apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El anhelo del corazón nuestro es que un día podamos dar a luz la vida de Cristo y las personas ya no nos miren a nosotros, sino miren a Cristo en nosotros. Las historias de estas 7 mujeres estériles son historias que debemos conocer muy bien porque sus características son características de la iglesia postrera que debemos imitar, las buenas por supuesto. Muy bien, el verso 3 dice: y a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Es interesante que ella incluso, fíjese bien, antes de concebir y durante su embarazo, debía ella guardar voto de nazareato, de tal manera que su hijo sería nazareo desde prácticamente el vientre de su madre y desde su nacimiento. Nazareo, no nazareno, nazareo significa apartado, consagrado. Hermanos, si nosotros queremos dar finalmente a luz la vida de Cristo, el Hijo varón, entiende, en nosotros, desde ya, hermanos, desde ya debemos vivir una vida consagrada, una vida apartada. Desde ya debemos convertirnos en nazareos para Dios, nazareos, apartados, consagrados para Dios. La ley del nazareato la encontramos en el capítulo 6 de Números. Usted puede leer ahí el capítulo 6 de Números. Los nazareos eran aquellos israelitas que se apartaban para el Señor, para servir al Señor. Realmente, hermanos, la consagración al Señor, fíjese bien lo que voy a decir, no era exclusiva en un sentido para los levitas, no era exclusiva solo para los levitas. Todos en Israel tenían la oportunidad de consagrarse voluntariamente al Señor,
voluntariamente al Señor. Ahora, algunos como Samson, como Samuel, como Juan el Bautista, Dios los llamó de por vida, ¿verdad? Y aunque no fueran, digamos, algunos de ellos levitas, pero los llamó de por vida para ser consagrados para el Señor. Otros como Pablo, imagínense él de la tribu de Benjamín, hacía votos de nazareato también, pero él no era un nazareo de por vida, él hacía votos de nazareato por periodos de tiempo. El nazareato básicamente consistía en tres cosas. Primero, en abstenerse de vino. Los nazareos se abstenían de vino, y no solo del vino, sino de todos sus derivados, ¿Qué les parece? También se tenían que dejar crecer el cabello mientras duraba el voto. Si era de por vida, pues de por vida. Pero si era por un periodo de tiempo, tenían que dejarse el cabello por ese periodo de tiempo. Pablo lo hizo. Y por último, no debían contaminarse con cadáveres, con muertos, ¿entiende? Aún si estos eran muy cercanos, familiares, digamos un papá, un hermano, no debían contaminarse con ellos tocándolos o estar cerca de ellos. Evidentemente, hermanos, esto tiene una aplicación para nosotros espiritual, evidentemente. En el avivamiento, hermanos, que viene, serán los nazareos espirituales, o sea, los separados, los consagrados, los que serán usados para libertar del cautiverio del enemigo a sus escogidos, los nazareos espirituales. Cuando la iglesia finalmente entiende de ese punto, esa talla, ese nivel. El verso 5 dice que Samsón comenzaría a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y en los versos 6 y 7 vemos que la mujer de Manoa le contó a su esposo sobre la aparición del ángel, de un ángel, el mensajero de Dios que llegó ahí con ella. Así que le cuenta a su esposo Manoa el mensaje que le dio un ángel. Esta acción de ella fue una acción realmente sabia. ¿Por qué? Porque ella no se quedó con eso, ella se lo compartió a su esposo, o sea, le dio a su esposo el lugar que le correspondía. En el versículo 8 vemos que él ora, el esposo Manoa, pidiéndole al Señor que ahora el ángel también lo visite a él, o que los visite a ambos, para que les indique qué hacer con el niño, porque ella le cuenta pues lo que el ángel le dice, que iba a tener un hijo. En realidad Manoa no dudó de lo que le contó su esposa, no dudó. Él simplemente quería más información acerca de qué hacer con el niño que iba a nacer, pues, en su momento. El versículo 8, entonces, nos dice: entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Hermanos, recordemos las palabras de Cristo a Tomás. ¿Qué es lo que Cristo dijo a Tomás? Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados aquellos que sin ver creen. Es lo que Cristo dijo. Y de alguna manera, hermanos, Manoa estaba creyendo sin ver. Ahora, él estaba, hermanos, queriendo ver, ciertamente, pero no por incredulidad, sino porque quería más información. Muy bien,
versículo 9 al 11, vemos que Dios respondió la oración y el ángel se le apareció nuevamente a su esposa. Ella entonces corrió a avisarle a su marido, porque ella sabía que su marido estaba orando por esto. En el versículo 12, 13 y 14, vemos que Manoa le pregunta al ángel la información que quería, ¿verdad? Y las indicaciones a Manoa fueron básicamente las mismas que ya se le habían dado a su esposa. Lo que se le dijo era que ella debía abstenerse de todo lo que procedía de la vid, el vino, de la sidra. También se le dijo que debía abstenerse de cosas inmundas, etc. En los versos 15 al 18 vemos que el ángel no aceptó una invitación a comer que Manoa le hizo. Manoa, después de todo ese mensaje que le dio el ángel, lo invitó a comer. Sin embargo, el ángel le dijo que si él quería, mejor hiciera un holocausto a Jehová. Un holocausto a Jehová. Manoa entonces, ignorando hasta ese momento que con quien hablaba era un ángel, le preguntó su nombre. Y le preguntó su nombre para honrarlo cuando se cumpliera su palabra. Y el ángel le contestó unas palabras muy interesantes. Le dice: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? ¿Por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Ahora, el hecho que uno de los nombres de Cristo es admirable, se recuerdan ahí Isaías capítulo 9 y versículo 6, se habla de Cristo como admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte y príncipe de paz. ¿Sí? Ahora, el hecho de que uno de los nombres de Cristo es admirable no nos asegura, como algunos creen, que este ángel de Jehová haya sido el Señor, Realmente lo que el ángel estaba diciendo a Manoa es que su nombre, o sea, el nombre del ángel, era demasiado admirable, era demasiado maravilloso para la comprensión de Manoa. El salmista David, hermanos, reconoció que hay conocimientos incomprensibles para nosotros, que de momento nos está vedado conocer. Así lo dice el Salmo 139 y versículo 6. Tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Así que eso fue lo que el ángel le dijo. El ángel le dijo que, ¿por qué preguntaba por su nombre? Que es admirable. Pero no es que, entiende, que era un nombre que no era admirable, pues, sino era algo que no se lo podía revelar a él, porque era algo sublime, maravilloso. Además de eso, los ángeles, hermanos verdaderos, no desean realmente. Cuando estudiamos angelología, nos damos cuenta de eso. Los ángeles verdaderos no desean que nos enfoquemos en ellos. Por eso es que él se abstuvo también de decir realmente su nombre. Ellos desean que nos enfoquemos en el Señor. Y eso es lo que vemos en este ángel, pidiéndole un holocausto mejor a Jehová y no aceptando la invitación que le estaba haciendo, ¿verdad? Manoa. Mejor ofrécele una ofrenda, un sacrificio a Jehová. Hermanos, esto es muy importante que lo entendamos. Los ángeles verdaderos no quieren protagonismo para ellos. Son los ángeles caídos los que sí quieren reconocimiento y protagonismo, pero no los ángeles genuinos. Acuérdense de Isaías 6, aquellos serafines o querubines que eran serafines, ¿verdad? Cubrían sus rostros, cubrían su cuerpo realmente, y con las otras dos alas volaban, prontos, listos para obedecer los mandatos de Dios. Así son los ángeles. No quieren
no quieren ser vistos ellos. Ellos no quieren, digamos como eclipsar la gloria del Señor. Ahí estaba el Señor alto y sublime en su trono, y ellos volaban ahí, pero no querían que Isaías se distrajera viéndolos a ellos, sino que mirara la gloria del Señor. Eso es lo que hacen los ángeles verdaderos. Muy bien, versos 19 y 20, vemos que Manoah ofreció un cabrito y una ofrenda en holocausto a Jehová. Y mientras lo hacía, el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Dice Jueces capítulo 13 y versículo 20, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Gloria al Señor. Este milagro que realizó el ángel subiendo en la llama de fuego nos recuerda lo que Pablo dijo acerca de los ángeles. ¿Qué fue lo que Pablo dijo acerca de los ángeles? Ahí en Hebreos capítulo 1 y versículo 7. Ahí dice, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Eso nos recuerda lo que acababa de acontecer con el milagro que hizo el ángel en el sacrificio dentro del fuego. Ahora, en los versos 21 y 22, hermanos, vemos que debido a que Manoah creyó haber visto a Dios, pensó que moriría. Sin embargo, su esposa, quien parece que le aventajaba en la fe, las apariciones, como nos dimos cuenta, fueron a ella, en realidad. Le dice a su esposo Manoah, con mucho sentido y con mucha lógica, lo siguiente. Mire lo que le dice: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. No cabe duda de que ella tenía más entendimiento espiritual que el mismo Manoah, su esposo. Ahora, el hecho de que se mencione el nombre de su esposo, no se menciona el de ella, pero sí se menciona de su esposo, Manoah, nos sugiere que Manoah debe haber sido un varón y esposo digno también. Y Dios quiso que su nombre quedara escrito en su palabra por la eternidad. Gloria al Señor. Así como sucedió con el esposo de Débora, Lapidot. ¿Se recuerdan? Muy bien, el verso 24 del capítulo 13 dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Samsón, hermanos, significa sol, significa también rayo de sol. Y sin ninguna duda, hermanos, es una figura de nuestro Señor Jesucristo, el sol de justicia. Ahí dice en Malaquías capítulo 4 versículo 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Se está refiriendo a Cristo. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así que Samsón, una figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como también los otros jueces que hemos visto. No por su carácter, sino por su posición, y también porque el espíritu de poder estaba sobre Samsón, al igual que estuvo sobre nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y así como esta mujer estéril, mujer de Manoa, dio a luz, hermanos, milagrosamente a Samsón, al rayo del sol, quien fue investido con el poder del Espíritu Santo para librar a los israelitas, hermanos, de los filisteos. Así también, su iglesia estéril, milagrosamente un día de estos manifestará, aleluya, la vida y el carácter de Cristo. Y finalmente la iglesia dará a luz al Samsón celestial, al sol de justicia, quien libertará de la opresión de los filisteos modernos a sus escogidos. Aleluya. ¿Saben? Cada uno de los jueces que fueron investidos con el Espíritu de Jehová para librar a Israel de la opresión de los enemigos, insisto, son una figura de los vencedores también, una figura de los vencedores que serán usados en el avivamiento mundial para traer liberación al pueblo escogido de Dios que actualmente está cautivo por el enemigo, está cautivo por el pecado, está cautivo por el mundo. Ahora, como ya hemos dicho antes, por favor, hermanos, no nos equivoquemos. Las figuras, las sombras, los tipos en el Antiguo Testamento son solo eso, figuras, sombras, tipos. Debo insistir que el hecho de que los jueces sean figura de Cristo o de los vencedores no significa que sus vidas fueran un ejemplo en todo a seguir. ¿Entienden? No significa que sean un ejemplo en todo a seguir. Pensemos así en alguien que no fue un juez. Pensemos en Jonás, una figura de Cristo. Cristo mismo dijo de Jonás, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, hablando de él, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Cristo mismo estaba diciendo que Jonás era una figura de él en el Antiguo Testamento, en ese sentido. Pero analice usted a Jonás, entonces no por su carácter necesariamente era una figura de él, sino por el evento ese de que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón, en el vientre del gran pez. Y Cristo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así que insisto en eso, hermanos. En la vida de Sansón nos vamos a dar cuenta, como lo vimos ya en algunos de los jueces anteriores, que Dios, hermanos, en su soberanía puede usar y dotar de dones poderosos a personas cuyo carácter no es precisamente el mejor, el esperado. Y especialmente, hermanos, en el caso de Samsón, a pesar de que fue un hombre muy fuerte, y de eso se destaca de él, muy poderoso, es más que evidente en el caso de él, hermanos, que su vida realmente fue un desastre, hermano, un desastre verdadero. Lástima que no tenemos tiempo para terminar, hermanos, todo lo de Samsón, porque es bastante largo. A menos que ustedes quieran hacer vigilia y digan, siga hermano. Muy bien, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Descendió Samsón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ya empezamos a ver, ¿verdad? Algo por allí. Y ahí en Timnat vio a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron:
no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Ay, ay, ay. Así tenemos que decir los padres todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, desde el principio, hermanos, de su vida se empieza a vislumbrar la mayor, a mi gusto, debilidad de Samsón. La mayor debilidad de Samsón: las mujeres. Las mujeres. ¿Cuántos Samsones habrán aquí? El problema de veras de Samsón principal eran las mujeres. Hermanos, si el asunto era casarse, no hubiera habido mayor problema. El hecho de haber tomado en cuenta a sus padres, hermanos, de parte de Samsón, estuvo excelente. Así debe ser, así deben hacer los hijos, ¿entiende? Pero lamentablemente Samsón, como muchos hijos de hoy, no aceptan el consejo de sus padres. Y los padres les dicen: no, mi hijo, ¿acaso no hay mujer dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué te tienes que ir con los filisteos incircuncisos para ir a conseguir mujer? Pero él: ay, no, es que esa es la que me agrada. ¿Verdad? Pero pidió consejo, eso estuvo bien. Lo que no estuvo bien es que no les hizo caso a sus padres. Ellos trataron de persuadirlo a que mejor tomara una mujer de su pueblo y no una filistea, pero fue inútil, fue inútil. Todos sabemos, por supuesto, lo que Dios ya había dicho anteriormente a Israel sobre ese tema, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 7 y versículo 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Y por mencionar una escritura, porque hay muchas. Y ahora viene lo sorprendente. Y digo lo sorprendente porque ustedes ahorita van a decir: y no, que no, pues. Mire lo que dice el versículo 14. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. ¡Qué tremendo! Tenemos que tener mucho cuidado cómo analizamos las escrituras, hermanos. Aquí vemos que Dios en su soberanía utilizó la flaqueza de Samsón para cumplir sus propósitos en contra de los filisteos. Pero ese es Dios en su soberanía. Ahora, creo que aquí vale la pena repetir nuevamente lo que ya mencionamos muchas veces y tenemos que seguirlo diciendo. El hecho que Dios saque provecho, fíjese bien, de nuestras debilidades para cumplir sus propósitos no significa que Dios esté aprobando esa situación o que sea su perfecta voluntad, pues. Cuando dice aquí que esto venía de Jehová, hermanos, era porque Dios en su presencia vio que Samsón neciamente de todas maneras lo iba a hacer, ¿entiende? Así que él echó a andar no el plan A que Dios tenía, sino el plan B. El plan B, la voluntad permisiva de Dios. Cuando Pablo dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas ayudan a bien, no significa que Dios está totalmente de acuerdo con todas las cosas que suceden. Simplemente ya sucedieron o las personas están resueltas a hacerlo. Bueno, ok, Dios va a ver de qué manera hace que eso funcione para bien, pero no es su voluntad perfecta. No es su plan A, es su plan B. Ciertamente Él las permite y saca provecho de esas situaciones
para cumplir, como estamos viendo, sus propósitos. Pero es evidente que no son su voluntad perfecta. Debemos pedirle a Dios nosotros, hermanos, hacer su voluntad perfecta y no la nuestra. Y no la nuestra. Aquí lo que estamos viendo es que la voluntad de Samson es la que se está realizando y Dios lo está permitiendo. ¿Saben? Dios está en un eterno presente y Él no toma por sorpresa nada de lo que nosotros hagamos, nada. Él usó en su soberanía la flaqueza que conoció en su presencia de Samson. Sin embargo, como sabemos, al final esa debilidad lo condujo a su muerte. Esa debilidad lo condujo a su muerte. Sigamos. Verso 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timná. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Samsón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Samsón. Habló a la mujer y ella agradó a Samsón. Aquí se nos empieza a revelar quizá lo que más se destaca de este personaje, de este juez tremendo, Samsón. Su enorme fuerza, su gran valentía y su enorme fuerza. Aún la gente inconversa sabe de la fuerza de Samsón. La historia de Samsón ha trascendido aún a los inconversos y todos cuando se habla de alguien fuerte mencionan a Samsón. El espíritu de poder o fortaleza que nos habla Isaías capítulo 11 y versículo 2, que es uno de los 7 espíritus de Jehová, indudablemente operó en él. Sin tener ninguna arma en su mano, Samsón despedazó a este león de una manera sorprendente. En este relato podemos confirmar una vez más, mis hermanos, que lo sobrenatural, los dones, no son una señal, hermanos, de espiritualidad. No son una señal de espiritualidad, no son una señal de santidad. Sin embargo, los frutos del Espíritu, esos sí son una señal de espiritualidad. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Eso sí es de espiritualidad. Carácter, ¿entiende? Vida transformada. Pero lo sobrenatural, los dones del Espíritu, ¿entiende? No son una señal de espiritualidad. Pablo dijo que si solo tenemos dones, somos como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Y que si no tenemos fruto, o sea, amor, no somos nada. Así lo dice Pablo en 1 Corintios 13. Cristo dijo en Mateo 7 y versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, eso sí es una señal de espiritualidad. Y en los versos 22 y 23 sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Eso es poder, sobrenaturalidades, son dones del Espíritu. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo sobrenatural, los dones, no son una señal de espiritualidad. ¿Entienden? No nos equivoquemos. Por sus frutos se conoce el árbol. ¿Cuántos hombres hoy, hermanos, como Samsón, ministros de Dios, son usados poderosamente en milagros? Sin embargo, sus vidas no están nada bien con Dios. Nada bien con Dios. En fin, Sansón, después de despedazar al león, se comprometió con la patoja, con la joven filistea. Qué triste, ¿verdad? Tan fuerte, tan poderoso y a la vez tan débil en el tema de las faldas. Sigamos, versos 8 y 9.
Ahí vemos que Samsón, después de unos días, regresó a Timnat para tomarla como esposa. Y mientras iba, se apartó del camino para ver al león muerto, que él había despedazado unos días antes, y se encontró que en el cuerpo muerto del león había un enjambre de abejas. Curioso eso, ¿verdad? Y un panal de miel. Así que tomó el panal de miel y se lo fue comiendo por el camino. Y cuando alcanzó a sus padres, que iban delante de él, les dio también a comer a ellos, pero no les descubrió de dónde había tomado aquella miel. Esto, por supuesto, fue una flagrante violación a su voto de nazareato de por vida que él tenía, ¿entiende? Se le prohibía ahí tener contacto con los cadáveres. Como estaremos viendo, hermanos, en realidad Samsón no respetó su llamado divino, no lo respetó, ni siquiera en su forma exterior, pues, en su forma exterior. Porque estas cosas exteriores que tenían que hacer los nazareos, obviamente solo eran exteriores, pero ellos tenían que tener un respaldo interno también de lo que estaban haciendo. Muy bien, versos 10 y 11, vemos que Samsón hizo una fiesta de bodas de 7 días, como solían hacer en aquel entonces los jóvenes, y es costumbre en el Medio Oriente, aún hoy, y como también era costumbre, que se le proporcionaron 30 compañeros para que estuviesen con él. 30 compañeros. O sea, era como los, ¿cómo se dice? Los caballeros, pues. En este caso fueron filisteos, pues los proveyó la familia de ella, ¿verdad? Según se sugiere más adelante. La razón por la que fueron tantos seguramente fue porque desconfiaba de Samsón. La verdad, porque desconfiaban de Samsón. Y en los versos 12 al 14 vemos que Samsón les propone una adivinanza. Esto también era costumbre en las fiestas de bodas en aquel entonces. El enigma se refería a la miel que Samsón extrajo del cuerpo del león, del cuerpo muerto del león. Y decía de la siguiente manera: del devorador salió comida. Vamos a ver, estamos acá, ¿verdad? Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. También ofreció un premio de 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta a quienes le descifraran esa adivinanza, ese enigma. Mientras que si no lo lograban descifrar, ellos tendrían que darle esa misma cantidad de prendas a él. Como no pudieron resolver el acertijo, entonces los filisteos obligaron con amenazas a la mujer de Samsón para que le descubriera a ella el misterio. O sea, la presionaron para que le descubriera a ella el misterio. Dice el versículo 15: induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. No nos habéis llamado aquí para despojarnos. Qué tremendo. Pero saben, esa sigue siendo hasta el día de hoy, hermanos, la conducta de los filisteos modernos. Sigamos. Y ella, al sentirse, hermanos, coaccionada de esa manera, dice en el verso 16 y 17 lo siguiente: ella lloró en presencia de Samsón y dijo, por supuesto actuando, ¿verdad? Solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió:
he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el 7º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Uy, uy, uy. Así, hermanos, sucede hoy cuando hay yugos desiguales. Cuando hay yugos desiguales, situaciones como estas se dan. Aún desde las bodas, ya cuando es la fiesta, ya se empiezan a ver toda clase de sorpresas, toda clase de situaciones cuando los matrimonios son yugos desiguales, ¿verdad? La deslealtad, la traición, la manipulación se empiezan a empezar a echar a ver ahí. Ella, si realmente amaba a Samsón, debió contarle a su esposo la situación, pero no lo hizo. Así que finalmente Samsón le declaró el enigma a su esposa por la presión de ella, ¿verdad? Y ella se los declaró a los filisteos. Por supuesto la tenían amenazada, pero ella definitivamente ya debe de haber oído de las fuerzas de Samsón. Entonces, sabiendo los filisteos la interpretación, le dijeron a Samsón, mire lo que le dijeron a Samsón los filisteos. Ahora que ellos ya sabían la interpretación del enigma. ¿Qué cosa más dulce que la miel? Dicen. ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Uy. Entonces Samsón se debe haber agarrado sus guedejas, su pelo, ¿verdad? Y Samsón les contesta algo muy interesante. La verdad es que les contesta una especie de copla con rima y ritmo, igual que como fue el acertijo. En el original parece como que es algo que rima, pues es como un poema. Él respondió lo siguiente: si no haraseis con mi novia, nunca hubieras descubierto mi enigma. Así lo dice la segunda parte del verso 18. La interpretación aquí es obvia, es muy fácil de interpretar. Si no haraseis, o sea, si no hubiera habido complicidad, pues, o traición con mi novilla, porque ahí dice, si no haraseis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. La interpretación es si no harases, o sea, si no hubiera habido complicidad, traición con mi novia, o sea, con mi novia, nunca habrías descubierto mi enigma. O sea, si ella no les hubiera pasado el chisme, pues, nunca hubieras descubierto mi enigma, es lo que está diciendo. Él la cachó, pues. Ahora, debemos recordar que todo esto no le tomó por sorpresa a Dios, hermanos. Él, en su soberanía, preparó el escenario sacándole provecho a esas torpezas realmente de Samsón. Para empezar, ¿a qué? A tratar con los filisteos, a acabar con los filisteos. Mire lo que el verso 19 y 20 dice. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Samsón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Como ya vimos antes, sobre los jueces descendía el Espíritu de Jehová, y esto hacía que pudieran realizar tremendas proezas. Sobre Samsón descendía, ya dijimos, el Espíritu de poder, una de las 7 unciones de Isaías capítulo 11 y versículo 2. Él tenía unas fuerzas extraordinarias, y así como despedazó un león,
ahora mató como si nada a 30 filisteos. En estos versículos 19 y 20 que leímos, vemos que Samsón pagó la apuesta a los filisteos matando y despojando a otros filisteos. Pero claramente vemos también cómo Dios, hermanos, como hemos estado viendo, está sacando provecho de este asunto en tres sentidos. En tres sentidos. Primero, empezó a acabar con los filisteos. Empezó a acabar con los filisteos, ahora con los primeros 30, pues. Los primeros 30 filisteos. Samsón regresó a casa de su padre donde debía estar. Ese es un provecho que Dios sacó también. Y tres, su suegro, al ver que Samsón se había ido enojado a casa de su padre, le dio su hija al amigo íntimo de la boda. Así que se la quitó Dios del camino. Así que Dios está sacando un provecho. Notemos cómo todas las cosas finalmente ayudan a aquellos que aman a Dios, aquellos que conforme al propósito son llamados. Muy bien, capítulo 15. Capítulo 15. Hermanos, falta 6 minutos. Tal vez podemos decir un poquitillo más. Ya voy a terminar. En el verso 1 y 2 empieza con el relato de cuando Samsón intentó regresar con su esposa nuevamente. Necedad, ¿verdad? Las pasiones juveniles, hermanos, eran muy fuertes en Samsón, muy fuertes. Como señal de reconciliación, Samsón lo que hizo fue llevar un cabrito. Sin embargo, su suegro no le permitió regresar con la joven. Y lo que hizo fue ofrecerle a la hija menor. La verdad es de que ya había entregado a la esposa a otro hombre. Esto provocó nuevamente el enojo de Samsón. Y una vez más vemos cómo Dios utiliza esta situación para seguir acabando con los filisteos. Mire lo que dice el verso 3 y 4. Entonces le dijo Samsón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Samsón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Mire lo que hizo Samsón. Amarra unas antorchas ahí en las colas de las zorras y las deja ahí en todos los sembradíos y en todas las cosechas de ellos y las quemó todas. Esto, por supuesto, solo pudo haber sido un milagro, hermanos. 300 zorras humanamente era algo imposible de capturar, pues. Pero acordémonos que Dios estaba en el asunto. Dios estaba en el asunto. Yo me pongo a pensar cómo fue lo del arca de Noé. Hermanos, eso fue un milagro también. Yo no creo que los miles o millones de especies de animales las haya capturado Noé. Esos llegaron solitas al arca y Noé hizo lo que tuvo que hacer nada más. Así me parece que fue esto. Así que Samsón amarró antorchas encendidas en las colas de las zorras y las soltó en todos los sembrados filisteos, de tal manera que quemó todas las cosechas y las viñas y olivares de ellos. El número 300, ya sabemos qué es. Significa caminar con Dios. Así lo dice Génesis capítulo 5 y versículo 22, ya lo estuvimos viendo. Sansón entonces, a pesar de todos sus errores, providencialmente cumplía la voluntad de Dios al pelear contra los filisteos. ¿Entiende? Pero eso fue algo así providencialmente. En el versículo 6 vemos nuevamente la conducta de los filisteos que incluso tienen el día de hoy.
Dice ahí, y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Qué tremendo. Como les digo, esta sigue siendo la conducta de los filisteos naturales hoy allá en el Oriente Medio. Pero recordemos que anteriormente los filisteos la amenazaron con quemarla, hermanos, con quemarla, si no les declaraba el enigma. Y ella, por librar su vida, traicionó a Sansón. Pero lo que ella en esa ocasión temió, ahora le sobrevino. Ella, por evitar que la quemaran, traicionó a Sansón, pero finalmente le sobrevino. Moraleja, ¿verdad? Evitar el mal usando prácticas pecaminosas, hermanos, con frecuencia, se vuelven en contra de nuestras vidas. En contra de nuestras vidas. Repito, evitar el mal usando prácticas pecaminosas, con frecuencia se vuelven en contra de nuestras vidas. Mis queridos hermanos, ¿para qué voy a seguir? Yo creo que nos vamos a quedar acá. Lástima, teníamos muchas historias muy interesantes y muy reveladoras para nuestras vidas hoy de la vida de Sansón, pero el tiempo se nos ha ido. Yo les agradezco profundamente, hermanos, su paciencia y su atención. Les he visto muy atentos, fíjense, les he visto muy atentos. Y como les dije yo desde el principio, en cursos como estos hay que estar muy atentos, si no nos perdemos el hilo, ¿entiende? Y también nos perdemos las verdades que Dios quiere hablarnos en este libro precioso. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos el próximo año. Bendiciones.